el año pasado se tenían las clases que filmábamos in situ, ¿no es cierto?, durante la clase. Entonces uno tiene que mirar una cosa que tenía una chorrera de 2 horas de clase, donde había infinidad de repeticiones, interrupciones, chistes del profesor, cosas que se desacomodaban, preguntas que nos cambiaban de tema. Entonces uno tiene que mirar todo eso, ¿no? En este momento, las clases que ustedes tienen fueron todas editadas, las hicimos con la profesora Dirani acá, con Lorena. Nosotros nos vamos a conocer como Lorena y Alejandro, ¿no? De ahora en adelante ustedes se refieren así a nosotros. Sí, no me digan Ese, Paola, ¿eh? Miren que después me dicen Paola. este, Yo esta, soy les Lorena. decía, esta, Sí, sí. la idea que tuvimos fue de hacer todas las clases del curso en videos que duran 15, 20 minutos, algunos que por cuestiones temáticas se extendieron un poquito más, bueno, pero nunca pasaron la media hora, como mucho, ¿sí? Entonces pueden mirar un ratito, si se aburren, paran, miran otro después, lo van haciendo tranquilos, ¿sí? Si hay alguno que tiene problemas con los horarios, tiene un montón de horarios para entrar a discutir los temas, pueden entrar tantas veces quieran en todas las clases que tiene este curso, que son muchísimas, ¿sí? Y además hay un montón de horarios opcionales de consulta a los que pueden suscribirse y entonces decir, yo quisiera tener una clase de consulta en tal horario de consulta disponible. Y entonces ahí hay un profesor que va a estar para atenderlos. O sea, esa es un poco la dinámica que se le puso, ¿sí?, al curso. Así que bueno, esa es la idea para que todos ustedes puedan más que nada tener mucha versatilidad porque debe haber 1000 situaciones diferentes. Cada uno siempre se ocupa de ir planteándonos esas situaciones y nosotros vamos encontrando la manera. Esta manera que estamos planteando es muy, muy versátil para que ustedes puedan encontrar horarios en los que operar siempre con la cátedra, ¿sí? Así fue pensada, ¿sí? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta general, si no lo que podemos hacer es comentarles un poco cómo es el estilo, cómo va a ser el estilo del curso, ¿sí? En cuanto a las evaluaciones y todo ese tipo de cosas. Yo tengo una pregunta, a ver si la Sí, entendí mal o bien. O adelante. sea que las clases donde se van a explicar los temas van a ser en videos. Las Y clases, estas clases, así como esta, van a ser tipo claro. consulta. A ver, vamos a tener 3 niveles de clases. La primera, bueno, vamos a llamar el nivel 0 de la clase, lo tienen que hacer solos, es decir, mirar los videos, ¿sí?, que tienen todo el contenido de la materia, y leer el correspondiente capítulo del libro. La cátedra tiene un libro de cátedra, que lo escribimos la profesora Dirani y yo, ¿sí? Entonces ustedes, todo lo que nosotros vamos a contar en el curso, lo tienen escrito y además la síntesis general de lo que es el núcleo de la teoría está en videos, ¿sí? Eso sería lo primero que ustedes tendrían que mirar. Después hay 3 niveles de clases, de lo que le llamaríamos clases sincrónicas, clases que ustedes pueden asistir. Uno es este nivel que estamos teniendo ahora, que son clases de discusión de teoría, en las cuales todo lo que no entendieron lo pueden preguntar y nosotros en general vamos a dar un pequeño resumen también de lo que se supone que tiene el contenido de la semana, ¿sí? El pequeño resumen va a ser una cosa más o menos corta y vamos a dejar espacio para que ustedes discutan cosas. También a veces nosotros le agregamos historias y cosas y detalles y cuestiones que nos los ha dado también la experiencia, que no la podemos poner en un video muchas veces, pero que sí vale la pena que se cuente en clase. Entonces, eso lo vamos a contar en clases teóricas. De esas clases, o sea, estas clases que van a tener ese formato, ¿sí?, ustedes pueden entrar a esta clase, ¿sí? Va a haber otra análoga mañana a las 11 A de la las mañana, 11, ¿no? Ale.
Sí, tenemos otra a La las que 11 da, de la mañana del martes, que la va a dar el profesor Tolosa, y otra a las 5 de la tarde de mañana, que la va a dar el profesor Juen. Ustedes pueden entrar y se van fijando la que más les gusta, o si no, se quedan con las 3 si quieren, ¿sí? Pueden ir a todas las clases que quieran, ¿sí? En esas clases son discusiones de la teoría. Depende del criterio del profesor, si explica todo de nuevo, si la explica con otro punto de vista, si le agrega detalles. Pero lo importante es que uno previamente tiene el material para haberlo visto. Después, existe un conjunto de clases de práctica. Esas clases que son clases donde los profesores, lo que vamos a contar, son diferentes enfoques de ejercicios. Allí ustedes además tienen los enunciados de práctica, que también van a estar presentados en el mismo momento que se presenta el material de la semana, ¿sí? Y van a estar presentados los lineamientos para esos materiales. También hay un lineamiento escrito. Es decir, que ustedes con las prácticas en mano van a tener además una parte escrita donde les indican cómo encarar los ejercicios de la práctica. No están todos, hay algunos, por supuesto, ¿sí? Como se hace siempre en una práctica, se dan lineamientos para algunos. Pero si ustedes entran a las clases prácticas, también se van a encontrar que los profesores vamos a estar contando algunos ejercicios completos para que ustedes tengan también más elementos de juicio para trabajar. ¿Está bien? Para que tengan ejemplos y tengan cosas. También el Profe, libro de cátedra tiene muchos ejemplos. Sí, perdón, adelante. ¿y se podría usar los encuentros virtuales de la parte práctica para realizar consultas mientras vamos haciendo los trabajos prácticos de algún ejercicio Sí, por puntual o supuesto, algo por así? supuesto. supuesto. ¿O solo, Una parte del tiempo de esos encuentros son para tener, para que ustedes hagan consultas. En todas las clases se pueden hacer consultas, ya sean las consultas de teoría en estas que estamos hablando, como la clase esta, o en las clases prácticas, ¿sí? En los horarios de práctica, el profesor va a trabajar un rato, cuenta un par de problemas y después habilita para que se hagan todas las consultas de todo lo que no le salió, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? y en las clases extra de consultas a la que hay que Y ahora registrarse vienen las clases. antes, Esas clases, son generales o son discrepancia teoría y práctica? eh, esos son completamente generales. Ustedes pueden entrar en una consulta para consultar lo que quieran, ¿sí? Esas clases, la única restricción que tienen esas clases, no tienen ninguna restricción temática. Ustedes pueden preguntar de teoría o de práctica allí, ¿está bien? Por eso las vamos a dar profesores, ¿sí? No son auxiliares, sino profesores los que vamos a estar a cargo. Entonces vamos a estar en situación de poder contestar cualquiera de las preguntas que ustedes hagan. Lo único que esas consultas, la experiencia que tuvimos en los años el año pasado, es que, y también en los años anteriores, que los espacios de consulta no son muy utilizados. Muchos estudiantes no toman la costumbre de entrar en esos espacios. Entonces, esas clases, los profesores las tenemos asignadas con el horario correspondiente. Pero lo que les vamos a pedir es que hasta el día anterior a la clase, ustedes la pidan la clase. Es decir, tienen que entrar en la página y anotar en el correo, en el foro, ¿sí? Tienen que indicar que ustedes quieren tomar la clase práctica, la clase de consulta de tal horario que va el día siguiente. ¿Por qué? Porque si no, el profesor, lo que nos pasaba muchas veces era que un profesor quedaba ahí 2 horas esperando que alguien entrara y no entraba absolutamente nadie en las 2 horas. Entonces, por eso, lo que les pedimos es que indiquen si van a entrar y lo que hacemos es nos encontramos a la hora de inicio, cosa que cuando terminamos cada uno sigue su camino, porque si no el profesor queda atado a un horario en que no trabaja. ¿Se entiende por qué lo hicimos así? Porque muchas veces esos horarios
por razones que no se acostumbraban o no sé por qué razón, pero lo cierto es que pasaba así. Entonces decidimos ese modo, ustedes se inscriben el día anterior, dicen, yo tengo todas estas dudas, tengo una lista de dudas. Listo, ¿qué horario de consulta tengo? Tal, me queda bien, listo. Le pongo un correíto al profesor, ¿sí? En el foro, indicando que yo quiero estar en la consulta de tal hora. Y en esa consulta, entonces, allí el profesor los espera, abrimos el Zoom y ustedes hacen todas las consultas que haga falta. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Mm? Bueno, esa es la idea del estilo de clases. No sé si más o menos les va quedando claro. ¿Más dudas, Sí, se preguntas? entendió. Yo aprovecho para tomarme un poquito de mi cafecito. Bueno, si con eso no quedan dudas, pasemos ahora. Podemos hablar de la actividad semanal, Ale, que les propusimos. Ah, dale, por favor, contalo vos. Ustedes seguramente habrán observado en la plataforma que hay una autoevaluación, ¿sí? Ya está disponible la autoevaluación 1, nosotros ya la abrimos para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Son una serie de preguntas, ¿sí? ¿No me averiguas cuánto sale cargar la pantalla? ¿7? Bueno, me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, ciérrenlo. Les decía que hay una autoevaluación que ya está disponible para aquellos que quieran ir investigando de qué se trata. La idea es que estas autoevaluaciones no son obligatorias, pero nosotros les recomendamos que la hagan porque es una manera de ir familiarizándose con el trabajo que vamos a tener en la plataforma y con la metodología con la que se van a trabajar los parciales, ¿sí? Que se van a hacer a través de la plataforma. Y entonces van a ir viendo cómo funciona la cosa, ¿sí? En particular, estos ejercicios son como para que ustedes vayan viendo una revisión del tema que toca la semana. Van a abrir los días lunes y van a hacer, lo abrimos un poquito antes bueno, para que ustedes vayan viendo, y van a abrir el domingo a las 11:59 de la noche. O sea que van a tener toda la semana. A cerrar. ¿Qué dije? Dijiste abrir, por ¿Dije eso. abrir las dos veces? Sí. Gracias. Va a Abren cerrar los el lunes, domingo. claro. Abren los lunes y cierran el cierra domingo siguiente. Gracias, Ale. Estos cuestionarios van a tener una nota. Esa nota no se va a promocionar con las notas de los parciales, pero sí es una nota que se va a tener en cuenta como nota de concepto. Así que les recomendamos, hagan los cuestionarios, ¿sí? Y sean cuidadosos porque en función de la nota que tengan, podrá ser una buena nota de concepto o podrá no aportar, ¿sí? A esa nota de concepto. Eso lo que significa es que nadie se va a ver perjudicado si decide no hacerlos. ¿Está bien? Exacto. Pero el que los hace y la nota que obtiene es una buena nota, ¿sí? Entonces lo que le va a pasar es que al final, si por ejemplo le faltan algunas chirolas para cerrar la promoción, nosotros podemos mirar ahí y dijimos, este hizo todos los problemas y tuvo una calificación tal de los problemas que hizo, ¿sí? Entonces con esa herramienta uno le sube alguna cosita cuando está quedando por ahí que le faltan algunos centavos para cerrar. ¿Se entiende cómo es la idea? No perjudica, pero sí puede ayudar, ¿sí? Esa es la idea. Y por el otro lado les da un buen entrenamiento en los temas de la materia, porque si ustedes tratan de encarar uno de los problemas y ven que no saben cómo abordarlo, bueno, entonces es un buen indicativo de que le falta una vuelta de rosca al tema y que es una buena oportunidad para acercarse a las consultas, acercarse a las prácticas y plantear las dificultades que les vayan surgiendo, sin esperar a la última semana previa al parcial.
Bien, un detalle de estos problemas que es muy importante, lo que vamos a evaluar acá en estos problemas, es un problema que ustedes pueden hacer muchos intentos. Es decir, hacen un intento y la plataforma les va a decir si los resultados obtenidos son correctos o no. Si son Tienen una correctos, opción para verificar. claro, Tienen un botoncito que a ustedes les permite verificar cada uno de los resultados antes de cerrar el cuestionario. Perdón, Ale, quería comentarles eso. perfecto. Entonces ustedes pueden intentar, ¿sí? Y la nota que les pone se cierra al final cuando uno hizo los intentos y completó todo. Si lo hizo en un número pequeño de intentos, le va a dar una nota alta. Si les llevó muchos intentos, bueno, la nota es un poco más modesta. Y así, ¿sí? Ustedes van probando. Pero lo importante es que es indispensable que ustedes vean todas las fuentes de error hasta llegar al número. Acá no se evalúa cómo lo hicieron, sino se evalúa si llegaron correctamente al número. ¿Por qué? Esta clase de actividad es para enfatizar que los resultados que están obteniendo son resultados correctos, que en la ingeniería es muy importante. En la ingeniería uno no puede darse el lujo de equivocarse en la cuenta final, ¿sí? Hay que saber hacer el procedimiento, pero además hay que llegar al número correcto. Lo que evalúa esta clase de trabajos, la parte evaluada, es justamente si llegan al número correcto. Por supuesto que para cualquiera de los trabajos, este tipo que vaya a ver a lo largo del curso, pueden consultar siempre, cuando tienen alguna duda, alguna situación, la pueden consultar y pueden decir, bueno, yo hice esto, aquello, ¿qué me estará pasando? Siempre con el trabajo avanzado, y cuando llegan a alguna traba, por supuesto, pueden consultar. ¿Está? Esa es la idea. Tienen el Esa es otra foro también. herramienta. Perdón, dale. No, perdón, que quería mencionar que además de todas estas clases que Ale les mencionó, las teorías, las prácticas y las clases de consulta, también hay un espacio que es el foro de consultas en la plataforma. Y para usar ese espacio no tienen que esperar a que llegue tal día, tal hora para hacer una pregunta. Esa pregunta que les surgió un día que justamente tal vez no haya clase, no sé, un viernes, un jueves, tal vez no tienen clase y ustedes están con una dificultad, planteen la dificultad en el foro y algunos de los docentes vamos a tomar la duda y la vamos a responder lo antes que podamos, ¿sí? Ese espacio no solo es un espacio para plantear consultas, también puede ser un buen espacio para que discutan entre ustedes las dificultades asociadas a la práctica, al ejercicio semanal de autoevaluación que vamos a plantear. Así que aprovechen el foro, que en general vemos que no es muy explotado, no es muy... no se apropian del foro, es como que se olvidan de que existe esa posibilidad, y es muy fuerte, ¿eh? Así que si pueden explotarlo un poquito más, estaría buenísimo, como herramienta. ¿En dónde está el foro del que hablan? Fíjate en la introducción dice dice avisos, después dice foro de presentación y después dice foro de consultas, o al revés, ya te digo exactamente Sí, cómo ahí lo encontré. avisos, presentación y consultas, ¿sí? Bueno, y de paso les hago propaganda del foro de presentación. Como no nos podemos encontrar en el aula, nos pareció una linda idea que ustedes respondan el foro de presentación y nos cuenten, bueno, cuáles son las expectativas con las que llegan a Física 2, qué se plantean, qué objetivos se plantean para este año, qué dificultades suponen que les va a traer la materia, lo que nos quieran contar, dónde están estudiando, si están en La Plata, si están en otro lado, bueno, lo que tengan ganas de contar y de compartir con el resto de los compañeros y de los docentes. Y para empezar, yo ya hice la mía, así que esperamos ansiosos que ustedes nos vayan contando lo que quieran
en relación a sus propias vivencias en esta época con todos nosotros. Así que eso, están invitados a responder la presentación. Ale, ¿querés contar Una consulta. de los parciales? Sí. ¿Ahí en ese mismo foro de consultas es que se piden las clases de consulta? Sí. Sí, ahí la vas a solicitar a la clase de consulta. Ah, ¿Sí? buenísimo. ¿Sí? Vos ahí redactás una cosita, una notita donde decís quisiera tomar una clase de consulta en el horario tal. Los horarios de las clases seguramente ya están presentados o habría que exhibirlos allí, o así vos tenés cuáles son los horarios disponibles. Por lo menos Sí, va a sí, haber 3. los enviaron por mail. Los Claro. mandamos por mail, los mandamos en un anuncio, en un aviso, perdón, y a las clases que mandamos la semana pasada, las clases prácticas que enviamos la semana pasada, se sumó una clase más. Por suerte podemos contar con otro docente en esta plataforma, así que vamos a tener una clase práctica más, que se los avisé hoy, pero bueno, se los recuerdo para los que no leyeron el correo de la mañana o del mediodía. El jueves a las 20 horas va a haber otra clase práctica, que se suma a las otras 3 que estaban anunciadas. Bueno, profe, sí, perdón, ahí se no, superpusieron dos voces. hablé yo, Sí. pero que hable yo primero. Adelante. ¿Podría volver a explicar lo de las clases prácticas que se me cortó el de internet? Lo de las clases prácticas. Sí, las clases prácticas, digamos, va a haber 4 horarios en la semana de clases prácticas en los cuales los profesores van a contar, ¿sí? Tratamientos completos de problemas o lineamientos extendidos como para que ustedes puedan encarar ciertos problemas de la práctica. En general, los profesores se organizan de modo de contar distintos problemas, cosa que si alguno de ustedes no puede entrar en una clase y entra en otra, no todas van a tener los mismos problemas y siempre van a quedar todas subidas en la plataforma, o sea, van a estar grabadas y subidas para que ustedes las puedan ver todas las veces que hagan falta. Lo mismo que las clases como esta que tenemos hoy, ¿sí? Tanto las clases teóricas como las prácticas van a tener ese formato. Y eso va a ocupar una parte de la práctica y después va a haber un espacio de consultas, ¿sí? En el mismo contexto de la práctica. O sea, todas las clases tienen una parte de discusión para que participen ustedes. Eso es muy importante. Ustedes se tienen como que adueñar de la clase, tienen que pedirle al profesor todas las cosas que no entendieron, cómo se hace esto, qué pasó con esto, yo llegué hasta acá y no me salió. Todas esas cosas se hacen en el rato que hay de consulta en cada clase. Uno puede entrar a todas las que quiera, ¿sí? Pero si no entra, o sea, el entrar les da la ventaja de estar presenciando y poder participar, por supuesto. Ahora, si no entran, igual la actividad queda grabada y pueden mirar lo que se explicó y lo que se discutió. Eso serían las clases prácticas, ¿sí? Y después están las clases de consulta, ¿sí? Que esas son las que hay que pedir en el foro hasta el día anterior a la ocurrencia de la clase, ¿sí? Excepto las que son los lunes, que las tendrán que pedir los viernes, ¿no es cierto? Porque el fin de semana la idea es tratar de quedarnos un poquitito descansar y no mirar la plataforma todos los días, incluyendo los domingos, ¿no? Entonces, hasta el viernes dicen, bueno, yo quisiera tomar la consulta del lunes a la mañana. Entonces ahí el profesor, lunes a la mañana, el profesor que le toque estar en esa, que me parece que soy yo, allá entraré a la hora. O yo, no te... No, por favor. Bueno, Lorena y yo hacemos un equipo que siempre trabajamos juntos y se los voy a tener que contar esto, porque después seguro... Vamos en tándem nosotros. Claro, Siempre vamos... ustedes van a ver por qué este curso lo dan 2 profesores en vez de 1, ¿no? Se preguntarán. ¿Y por qué los videos los hicieron entre los 2 y no los hizo un profesor solo, como sería lo habitual? Yo les voy a contar, les voy a develar el secreto ahora, ¿sí? Sucede que van a tener la extraña
experiencia ustedes de tener un profesor, ¿sí? Que es ciego. Ese soy yo, ¿sí? Yo soy ciego. Entonces, bueno, durante muchos años yo trabajé utilizando el pizarrón a pesar de ser ciego, pero las circunstancias actuales se han puesto como muy difíciles. Y yo hace unos años que trabajo junto con Lorena, entonces el curso lo damos en tándem porque todas las cuentas y todas las cosas que hay que escribir las va haciendo ella, ¿sí? Así, y es una profesora formidable, Lorena, que trabajaría sin mí, sin ningún problema, maravillosamente, ¿eh? Lo único que, bueno, me tiene un poco así, un aguante bárbaro, entonces me acompaña a mí para que yo cuente anécdotas así de profesor Nos complementamos viejito. bien, Ale, nos complementamos bien. Y bueno, y entonces ella les hace los dibujitos, las cuentas y qué sé yo, y yo aporto mi experiencia de ser como el más veterano de la cátedra, digamos, ¿sí? Así que bueno, por eso es que este curso tiene 2 profesores en vez de 1, y cuando vamos a las clases vamos a estar así. Pero a veces, y especialmente en consultas, a veces trabajo yo solo, ¿sí? También, ¿sí? Porque para eso les digo, bueno, vayan escribiendo tal cosa y las hacemos igual. Yo les aseguro que llevo 35 años de docente y desde el primer día de clase que di en mi vida lo di ya utilizando mi bastón de ciego. Entonces, es como que todas las cuentas de la física las tengo como aprendiditas y van a ver que en un momento casi que ni cuenta se van a dar, ¿eh? Si no fuera, pero de todos modos les tenía que develar este misterio de por qué este curso tiene 2 profesores. Bien, hecho esta presentación, porque si me ven allá en la facultad me van a ver con el bastón de ciego, pero acá no lo uso porque estoy sentado en mi casa, entonces como no lo uso no se van a dar cuenta, ¿sí? Así que por eso aproveché a contárselos, dado que se da el momento. Bien. Me cambié de tema yo. Ale, no te preocupes, en el chat sí. está Tomás preguntando si todas las evaluaciones van a ser, si vamos a tomar todos los sábados evaluaciones, así que podríamos charlar un poquito de cómo van a estar Charlemos un repartidos los poquito de eso. parcialitos. Claro, sí. Nosotros reservamos el espacio de los sábados para tomar, pero no significa que todos los sábados vamos a tomar evaluaciones. No. Las evaluaciones son así. Ustedes saben que la nueva tendencia de la Universidad Tecnológica es justamente lo que se llama la evaluación continua. Bueno, nosotros no vamos a hacer exactamente evaluación continua a menos de esta innovación de que ustedes tengan una autoevaluación semanal en este ejercicio que es de tipo opcional. ¿Está? Pero lo que sí estamos ensayando, y ya hace varios años, antes de la virtualidad ya lo veníamos ensayando con Lorena, es hacer un curso en el que nosotros tenemos 3 parciales, así está hecho el cronograma de la materia con 3 parciales, pero cada uno de esos 3 parciales nosotros lo dividimos en 3 temas. Y el curso se aprueba por temas, es decir que ustedes a lo largo del año tienen que aprobar 9 temas. Y nosotros proponemos una evaluación para cada uno de esos 9 temas. El estudiante que transitara el camino óptimo, tendría que rendir 9 veces en sábado, que sería 1 para cada tema. Es decir, las primeras fechas de cada tema, ¿sí? Siempre se van a tomar cuando termine el tema. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos, el primer tema abarca del capítulo 1 al 3, ¿sí? A la tercera semana nosotros vamos a haber terminado el trabajo hasta el capítulo 3. No es que vamos a tomar ese sábado, seguramente tomaremos al siguiente o al otro, cosa que si alguno viene con un poquito de retraso, viene, y ahí tomamos la primera fecha del primer tema. El segundo tema tiene un solo tema, pero lo vamos a tomar, por ejemplo, 2 semanas después, ¿sí?
Y ahí tomaríamos el segundo tema, ¿sí? Y el tercer tema tiene 2 capítulos, y capaz que lo tomamos 3 semanas después, ¿sí? Que termine el tema, cosa que ustedes tienen tiempo de ir organizándose como para llegar bien a rendirlos, ¿sí? Entonces, se toman los 3 temitas por separado. Eso se toma en los sábados. ¿Está? Bien, así se toma la primera fecha de los 9 temas que tiene la materia. Siempre al finalizar se espera una semana o 2 y ahí se toma el tema. ¿Está? Al finalizar la etapa donde uno lo estudia el tema. Después se le da un tiempito de maduración y ahí se toma. ¿Está? Y todos los temitas los tomamos por separado. El que aprueba un tema ya lo tiene aprobado. Si aprobó los 3 temas, tiene el parcial aprobado. Ahora, si uno, por ejemplo, aprobó 1 o aprobó 2, ¿sí? Y le faltó aprobar el tercero, que pudo haber sido cualquiera de los 3. Podría ser que el primero no lo aprobó y aprobó el segundo y el tercero, por ejemplo. Bueno, después se toma la segunda fecha, ¿sí? Que se toma bastante más adelante. Y ahí, en el mismo día, se toman los 3 temas. Y entonces uno ahí puede rendir los 3 temas, puede rendir 2 si es que ya aprobó 1, o puede rendir 1 solo si ya aprobó 2. Si ya aprobó los 3 no tiene que rendir nada, naturalmente. ¿Se entiende cómo funciona? Eso serían las segundas fechas. Profe, ¿se puede repetir eso una vez más? Porque me perdí. Te perdiste. Está claro que hasta un punto la materia está dividida en 9 temas. No, lo que no entendí es la parte de recuperación. Si no aprobás alguno de los temas o los 3 temas en la primera instancia de evaluación. Perfecto. Como La son el primera tema de los instancia, recuperatorios. hasta ahí entendiste. Se toman por separado las 3 instancias. 1, Sí, sí. 2, 3. El recuperatorio se toma en un solo sábado, se toman los 3 temas el mismo día. Entonces vos rendís el tema que te falta, el que no aprobaste nada más. ¿Se entiende? Ah, Si vos no perfecto. aprobaste ninguno, rendís los 3 temas. Si vos aprobaste 1, rendís los 2 que te faltan. Y si aprobaste 2, rendís el que te falta, uno solo. ¿Se entiende? Claro, O sea, ahí un entendí. Gracias. tema que está aprobado, tema que ya está. En el recuperatorio tenés la chance de rendir los que te faltan. ¿Sí? Pero eso se rinde todo el mismo día. O levantar la nota también, ¿no, Ale? También podés levantar la nota. Suponete que aprobaste con un 4 y querés levantar la nota porque querés llegar a la nota de promoción. ¿Está? Bueno, eso se repite. Primer parcial, 3 temas. Segundo parcial, 3 temas. Tercer parcial, 3 temas. Algunos de los temas puede cambiar el método de evaluación. Puede ser un parcial o puede ser a veces una entrega de un trabajo. Este año pasado, por ejemplo, hicimos 2 experiencias de esas, ¿sí? Aprendimos bastante de cómo hacerlas, así que en una de esas, algunas de las evaluaciones se hacen no con un examen que tengan que rendir así, el examen en sí. Después vamos a ver cómo es la técnica, no lo vamos a contar todo hoy porque nos llevaría todo el tiempo. Y algunos de esos temas, en una de esas, en lugar de ser un parcial, les damos un trabajo con fecha de entrega y lo tienen que entregar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? Bien, pero siempre son 9 temas, de los cuales para todos los temas van a tener 3 fechas. ¿Sí? Ahora, primera fecha se hace todo discriminado. Eso para que llevarlos que estudien en forma continua, en forma parejita en el año, que no tengan apretadísimos todos los temas, ¿se entiende? Y después, las recuperaciones se hacen en un solo día, se toman los 3 temas. Bueno, las terceras fechas de cada tema se van a tomar en febrero. ¿Sí? Es decir, que va a quedar una tercera fecha para tomar en febrero. ¿Sí? Y si llegara a quedar alguna situación dudosa que requiera algún flotantito, lo hacemos ahí cuando terminamos las fechas de febrero. ¿Sí? Eso, todas las instancias sirven para promocionar. Es decir, a nosotros no nos importa en qué instancia aprueban. ¿Ok? Todas sirven para promocionar. ¿Sí? Nadie se queda fuera de la promoción durante el año. El que se baja porque quiere. Porque fechas para rendir hay hasta en febrero. ¿Sí? Así que en el año nadie se cae de la materia. ¿De acuerdo?
Bien, eso por un lado. Segunda cuestión importante. Los parciales se aprueban, ¿sí?, por el grupo. Es decir, uno tiene 3 temas. Tema 1, 2, 3 forman el primer parcial. El 4, 5, 6 forman el segundo parcial. Bueno, ¿cómo se computan las notas? Ustedes tienen que tener los 3 parciales aprobados, los parciales completos, con nota 6 como mínimo. ¿Está? El parcial tiene que tener un 6. Ahora, el parcial tiene 3 temas. Bueno, nosotros lo que hacemos de los 3 temas, le sacamos un promedio. Es decir, si ustedes se sacaron 7, 850 y 10, no van a tener problema nunca. ¿Está? Están recontra 1000 aprobados, ya está. Ahora, si ustedes se sacaron, por ejemplo, un 4, un 6 y un 8 en los 3 temas, nosotros les vamos a computar el promedio. Eso da promedio 6. Me saqué Entonces 10, 10 aprobaron. y 1, Ale. ¿Eh? Y si me saqué 10, 10 y 1, No, el 1 no computa porque tiene que estar aprobados. Y aprobado es con 4. ¿Sí? exacto. Aprobado es con 4. O sea, la nota mínima para decir tengo aprobado el parcialito es un 4. ¿Sí? Pero yo puedo tener notas que pueden estar entre 4 y 6 y sin embargo promocionar si en el conjunto el promedio de cada parcial me da 6. No sé si se entendió claramente esto. ¿Entendieron todos bien esto? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, Bien. clarísimo, profesor. Bien, así es la idea entonces. ¿Está? Bueno, a veces algunos temas, si son trabajos a entregar, los trabajos a entregar, a veces les vamos a hacer alguna variación en la forma de computarlo. Cuando computamos de esta manera, va a ser siempre entre parciales del tipo parciales a responder. Cuando hay un trabajo, por ejemplo, el de los 3 temas hay un trabajo. Bueno, el trabajo se evalúa aparte. Lo que promedia son las otras 2 cosas. ¿Se entiende? Por ejemplo, supongamos que tenemos 2 parcialitos comunes y la entrega de un trabajo. Los 2 parcialitos, bueno, uno se puede sacar un 5 y un 7, el promedio me da 6, listo. Ahí tengo un 6. Y necesito sacarme un 6 en el trabajo que entrego. ¿Se entiende? Para que me quede todo por lo menos 6. ¿Está? Pero el trabajo aparte no se promedia porque es otro tipo de actividad. ¿Ok? Bien, eso sería entonces como para que vean cómo está planteada la materia. El que la lleva bien al día la puede ir aprobando, ¿sí? Y el 15 de noviembre, más o menos, o el 20 de noviembre, da las urras, ¿sí? Y se terminó la cursada, se llevó la promoción, ¿sí? Porque se puede dar, como quien lo dice, en cómodas cuotas, ¿sí? Bueno, habrá quien va a poder y habrá quien no va a poder. Bueno, no importa, ¿sí? Ustedes no se bajan por nada del mundo, ¿eh? ¿Está bien? Siguen y siguen y siguen. Nosotros, recuerden esto, es una cursada donde los docentes de la cátedra les vamos a poner mucha onda para que todos puedan seguir. Ahora, hay una parte que les compete a ustedes, es muy importante. Sepan que cuando ustedes empiecen a cursar y vean que la materia es difícil, les va a agarrar así, qué bravo que es esto no entiendo nada, qué sé yo. Aprovechen los espacios que tiene, consulten, y si se sienten medios así como que les da un bajón que no entienden nada y qué sé yo, antes de decir la dejo, me voy, ¿sí? Medio con una desazón o con una desilusión porque no están pudiendo, aunque no nos podamos tomar un café presencialmente, se comunican, ¿sí? Y nos tomamos unos mates así, aunque sea a la distancia, ¿sí? Ustedes con un termo y nosotros con otro, uno cada uno, ¿eh? ¿Está bien? Y charlamos un rato, ¿sí? Y charlamos un rato y vemos, mira, ¿qué te está pasando? ¿Te pasa esto? Bueno, yo no puedo, me pasa acá, ¿sí? Qué sé yo, no estoy pudiendo, me parece que esto no lo voy a entender nunca. Bueno, lo charlamos, ¿sí? No se queden con la sensación jodida de que no pueden, siendo que hay todo un plantel docente a disposición para darles un empujón tantas veces como haga falta. Entonces, recuerden que cuando tomen la decisión de dejar un curso, siempre
conviene antes de tomar esa decisión agotar los medios con la cátedra. La cátedra tiene un montón de recursos para ustedes. Yo esto siempre lo digo y después ustedes nunca lo hacen, no importa, yo lo voy a seguir diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la manera de trabajar nuestra. El que se la banca siempre llega al final y siempre aprueba acá, ¿eh? Les aseguro que esto no tiene grandes cosas. Miren, el cuatrimestre pasado tuvimos 51 personas que sacaron la promoción y 4 que sacaron la cursada. Los 4 que sacaron la cursada, estamos viendo cómo hacer para que terminen la promoción aún en los últimos momentos, ¿sí? Para ver que lo puedan resolver. Capaz que alguno de esos está presente acá, pero siempre estamos tratando de encontrar hasta el último momento de qué manera le podemos tirar un salvavidas para resolverlo. ¿Está? Eso recuérdenlo. Nosotros, cuanto más gente apruebe el curso, nosotros nos ponemos más contentos. ¿Está? Y eso creo con toda certeza que lo puedo decir por mí, por Lorena, que nos conocemos muchísimo y trabajamos hace años juntos, pero también lo puedo decir por los profesores, el resto de los docentes de la cátedra. Tienen una onda terrible de ponerle el hombro a las... Hay veces, miren, el Flaco Tolosa es un profesor que no sé si ustedes lo conocen, tiene como 70 años, ¿sí? Este año se jubila Tolosa. Y es un señor que a veces se olvida de los horarios y puede dar clase 4 horas y media, 5 horas, porque está entusiasmado consultando y el tipo no para. Sí, es así. Y fue así siempre. ¿Sí? Así que ustedes pueden aprovechar esa clase de situación. Y hay veces da clase para un tipo, para una sola persona. Y sin embargo, si tiene que estar 4 horas, está. ¿Sí? Lo mismo lo digo por Martín Juen, que es el que va a dar las clases mañana. El que quiera ir lo puede conocer. Son todas personas que tienen una dedicación impresionante. Así que aprovechen eso, ¿sí? Y no se dejen amedrentar por sensaciones de que la materia es difícil. Bien, ¿más preguntas? Profe, ¿cómo le va? Quería consultar con respecto al tema de los parciales los sábados. ¿Van a ser siempre los sábados o hay alguna forma de arreglar otro horario en la semana? Porque en medio se me complica a mí. Mira, el hecho de que lo pusimos los sábados, ¿sabés por qué fue? Porque acá yo te voy a explicar cuál es la situación. Si se pudiera llegar a un consenso de tomarlo en un horario en la semana en que todos estén de acuerdo, yo creo que no habría ningún inconveniente en cambiarlo. Pero ese es algo que lo tendrían que discutir entre los estudiantes. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? La situación es así. La producción que tiene esta cátedra para poder trabajar, ustedes saben que son 5 comisiones que están trabajando. ¿Está? La producción que tiene esta cátedra es una producción que sería imposible que la hiciera un profesor para su comisión. ¿Se entiende? Por eso los parciales son parciales que se toman una sola vez para las 5 comisiones y tiene que ser simultáneo. Los horarios son muy difíciles de arreglar. ¿Y por qué se hace así? Bueno, justamente porque didácticamente da unas ventajas impresionantes. Ahora, la producción de un parcial nos lleva a nosotros una cantidad de horas que no te puedo explicar. Una semana, empezamos una semana antes más o menos. Una semana antes para hacer una edición. Sí. Imagínate si tuviéramos que hacer 5 para tomarles a cada comisión. Sería imposible trabajar con la técnica que nosotros trabajamos. Ahora, eso sí, ustedes terminan el parcial y en el instante saben el resultado. Así funciona este sistema. Pero imagínense, nosotros les hacemos una versión de problema para cada estudiante. Los estudiantes nunca tienen el mismo problema. ¿Sí? Profe, o sea, y los parciales son todos teórico-prácticos, todos juntos, ¿no? Son teórico-práctico todos juntos, sí. Tienen algunos detalles que después se los vamos a ir explicando, porque la parte práctica, por ejemplo, se las vamos a entregar el día anterior, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando sobre los problemas que después les vamos a preguntar. Es decir, tiene un formato mixto el parcial. Tiene una parte teórica, ¿sí? Y tiene preguntas
que son a su vez teórico-prácticas, pero algunas preguntas son hechas sobre montajes que el día anterior les proponemos para que ustedes se los estudien bien y en el momento que vienen a rendir ya lo hayan visto. ¿Se entiende cómo funciona? Para que no los sorprenda el problema en el momento. Se los damos 24 horas antes. ¿Sí? Pero entonces nosotros que resolvemos toda la parte práctica del parcial un día antes y el sábado mismo la entregamos y realizamos la parte teórica. No, la parte que hacen el día anterior no se entrega, sino que cuando llegan al parcial hay preguntas en las cuales ustedes tienen que contestarlas habiendo resuelto el problema. ¿Se entiende cómo funciona? Ustedes las preguntas que le vamos a hacer no las saben, pero el problema lo tienen y resuelven una cantidad de cosas. ¿Se entiende? Esas cosas que ustedes resolvieron el día anterior les sirven para resolver algunas preguntas del parcial, algunas, ¿sí? No es que les proponemos un problema en el parcial, sino que les proponemos que sobre el problema que ya resolvieron, nos cuenten algunas cosas, nos den algunos resultados, nos indiquen cosas, seguramente tienen que volver a calcular porque le cambiamos los números, le cambiamos alguna situación, pero lo importante es que opera sobre el montaje que ustedes aprendieron. ¿Se entiende cómo funciona? Es una forma de evaluación que resultó muy interesante, porque con eso se pone en tiempos muy cortos el parcial realmente, se logró trabajar muy bien con eso. Pero no, vos no te preocupes por entenderlo ahora, porque en el momento que va llegando les vamos a dar toda una indicación muy fuerte de cómo se hace. ¿Está? Pero bueno. ¿Y qué duración tienen los parciales, más o menos? Los parciales, mira, si los que son de primera fecha se hacen un poquito más extendidos, ¿sí? Más o menos tienen 2 tramos de 1 hora y cuarto, más o menos. ¿Sí? Exacto. Y les damos en el medio 15 y con un descansito, y tiene 2 tramos. Un tramo más tirando a teórico y el otro tramo más dedicado a trabajar sobre la tarea previa. ¿Sí? 1 hora y cuarto, más o menos, cada tramo. Después, cuando tomamos ya en segundas fechas, los horarios son un poquito más cortos, pero el parcial es un poquito más corto, que se toma porque tomamos todos juntos. Entonces ahí bajamos el horario completo, que sería de 2 horas y media, a 1 hora y media, ¿sí? Y se tomó un parcial un poquito más corto, ¿sí? Eso más o menos así fue como lo trabajamos. Pero siempre trabajamos con el formato de tener una tarea previa para que ustedes desde el día anterior empiezan a entrenarse sobre el estilo de pregunta que van a tener que contestar. ¿Sí? Así es como funciona. Perfecto, gracias. Bueno, volviendo al punto que me habían dicho primero de si era posible el cambio, yo creo lo siguiente: si ustedes son capaces de armar un horario, ¿sí?, que tenga, por lo menos para los 9 temas de primera fecha, que pueda manejarse en un rango de 3 horas, en que estén todos de acuerdo, pero eso lo trabajan ustedes, porque nosotros lo intentamos, pero no pudimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estar todos de acuerdo sería que estén todas las comisiones de acuerdo? ¿Cómo? Estar de acuerdo sería que estén todos y todas las comisiones juntos de acuerdo con ese horario. Sí, las 5 que trabajan sobre esta plataforma. Son 5 comisiones que trabajan en esta plataforma. Si todos se ponen de acuerdo en que haya un horario, por ejemplo, nos dicen el viernes de 2 a 5 de la tarde, que ese es un rango que no tiene nadie actividad. Nos dicen ese rango, nosotros les podemos cambiar el horario del sábado al viernes. El asunto es que tiene que haber un acuerdo general. El sábado nosotros lo hicimos porque los estudiantes decidieron que era donde más estudiantes podían llegar al acuerdo de que le funcione. Y además no había problemas con horarios de trabajo. Piensen que seguramente hay muchos compañeros que tienen
simultáneamente sostienen un trabajo además de la facultad, entonces el sábado está pensado un poco también en eso, pensando en eso justamente, ¿no? En los compañeros que también tienen una actividad laboral. Claro. Pasa que es complicado porque hay comisiones a la mañana y comisiones a la tarde. Justamente Claro. por eso, Alejo, justamente por eso los sábados no no tenés ninguna superposición horaria, por eso lo pensamos también. Sí, yo ya la cursé el año pasado, la materia, y creo que estuvo bien rendir los parciales los sábados. ¿Te vino Porque, bien? sí, no la probé, pero no importa. Eso, Bueno, no tema importa, aparte. esta va a ser la vencida, Alejo. Vamos, seguro que sí. Vamos, claro que sí. Igual, profe, yo más que proponer un cambio de horario, proponía si se podía agregar un horario, no sé, en el horario de la cursada, que en lugar de un espacio de consulta, que sea el espacio para el parcial de cada tema. Por ejemplo, no sé, la comisión S22, ahí estamos hablando Claro, y un par como que no podemos. Pero justamente Facundo, lo que te estaba comentando, Ale, es que nos lleva la producción de uno de los exámenes que estamos tomando, nos lleva alrededor de una semana, ¿entendés? Entonces, por eso no podemos preparar uno para cada comisión, para tomarlos en los horarios de las comisiones. No sé si eso tal vez no No se sé haya entendido. si queda claro cuál es el problema. El problema es un problema de que tenemos una capacidad finita de producción. O sea, si vos me decís, yo por ejemplo tomo un horario de parcial, a mí me lleva, no a mí, al conjunto de todos los docentes que trabajamos, nos lleva una semana de trabajo preparar un enunciado de parcial. ¿Se entiende? Si tuviéramos que preparar otro alternativo, nos llevaría otra semana de trabajo preparar otro. No sé si se entiende cuál es el problema. Claro, no hay una opción de habilitar, digamos, para alumnos de cierta comisión el mismo parcial que se tomó, ¿no? Y imagínate que eso es un tema bastante complicado porque justamente ahí tenemos el peligro justamente de que es uno de los grandes conflictos que tiene, ese es el talón de Aquiles de los métodos virtuales, ¿sí? Que si yo tomé un parcial un día, no puedo tomar 2 días después el mismo parcial a gente que está comunicada, ¿se entiende? Claro, eso no. No podemos, por eso es que hay que tomar simultáneamente. Esa es la contra que tenemos con la virtualidad, ¿sí? Que las producciones son terriblemente complicadas, ¿sí? Terriblemente complicadas, son realmente horas y horas y horas de trabajo, y nosotros tenemos las actividades, tenemos un montón de actividades, ¿cómo se dice? Las tenemos así como repartidas entre los docentes para poder llegar a armar un enunciado de parcial. Vos imagínate que preparar un problema, ¿sí? Para este curso significa no armar un problema, significa armar, por ejemplo, 60 problemas. No sé si se entiende cuál es la idea. Claro, sí, es bastante complejo. Es muy complejo, porque tenés que armar 60 problemas. Está bien, partís de un enunciado, ¿no es cierto? El enunciado seguramente va a tener muchas cosas comunes a todos, pero vos imaginate lo que es preparar, digo 60 problemas porque cuando arranquen vamos a hacer... A veces 200, van a ser 100. 200 alumnos va a haber arrancando, entonces 60 problemas nos da una garantía de que, bueno, la chance de que ustedes puedan, dentro del contexto de lo que dura el examen, saber quién tiene el mismo problema que te tocó a vos es casi imposible en un universo de 200 o 250 alumnos, como van a ser cuando arranquemos. Ese es el problema que tenemos. Entonces, por cada problema, imagínate que un parcial tiene 10 problemas. Son pequeñitos, son preguntitas, pero cada una de esas, ¿sí?, tiene una diversidad impresionante y esa es la construcción que se nos hace terriblemente complicada. Cuando uno trabajaba en forma presencial, la diferencia que tenía era que en forma presencial estaban todos en un aula y bueno, después estaba el profesor adelante que miraba, che, no te copies, vos fijate, qué sé yo. Era otra cosa, ¿sí?,
porque uno cuidaba que, si bien ponía un enunciado, ponía 2 temas, se podía cuidar así, medio trabajando medio de policía, que no hubiera. Ahora, lo que mostró este sistema es que existe toda una red operativa, y nosotros tenemos que ver cómo evaluamos, ¿sí?, sobre toda la posibilidad de corrupción que genera esto. Entonces, ojo, no es que uno los acuse a nadie en particular, ¿sí?, pero tenemos que esos mecanismos en la presencialidad estaban resueltos, porque el profesor miraba, y aunque sea el estudiante se inhibía de andar haciendo cosas raras, ¿no es cierto? Si es que alguno acaso tuviera la intención. Pero esto, como siempre pasa, ¿viste? En la sociedad Y por otro debe haber... lado... Uy, perdón. Sí, perdón. No, simplemente perdónale decía que te que interrumpí, en pero quería... en la sociedad vieron cómo funcionan las cosas. Una de cada 10.000 personas le da por robar, ¿sí? Y los 9.999 restantes tienen que poner rejas en la casa. Bueno, acá es como funciona. Esto pasa así. La idea es que, bueno, la mayor parte de los estudiantes son suficientemente adultos y, como se dice, irresponsables como para no cometer actos de decir, me voy a copiar algo, me voy a utilizar un recurso. Bueno, sí, está bien. Pero siempre tenemos alguno que otro, y las plataformas son extraordinariamente celosas en eso. Son así, son re policíacas. Y cada vez que ponemos algo para detectar esas cosas, las detectamos, lamentablemente. Esa es la razón por la cual tenemos que trabajar de una manera impresionantemente dura, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de trabajo que tenemos. Pero no nos queda otro remedio para que la evaluación sea una evaluación razonable, ¿sí? Bueno, esa es la manera con que trabajamos. Sí, adelante, perdón. Una cosita, quería comentarles a los chicos que ustedes piensen que para hacer las evaluaciones van a disponer de todo el material con el que fueron trabajando, todo el material de estudio que tienen, lo van a tener disponible en el momento del examen, ¿sí? Así que ese es otro recurso que van a tener a mano. Las evaluaciones ya no son como en el aula. Ahora las evaluaciones nosotros entendemos que las tenemos que pensar de otra manera, y justamente para no solamente teniendo en consideración todos estos artilugios que seguramente van a surgir entre los estudiantes, sino también que los exámenes ahora son a libro abierto. Bien. Bueno, entonces queda hecha la propuesta de todos modos. Si ustedes quieren organizar una reunión y hacer una movida para que se pueda consensuar un horario en que todos estén de acuerdo y correr el horario del sábado, cuenten con nosotros. Pero no nos pidan que nosotros lo organicemos, porque que nosotros lo organicemos es una complicación que no la pudimos resolver, ¿sí? Entonces, si ustedes lo logran, ¿sí?, nosotros seguramente vamos a encontrar la manera de poder hacerlo, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, no, quiero que sepan que no es una cuestión de no tener la voluntad desde el punto de vista de la cátedra, ¿sí? La cátedra tiene esa voluntad. El asunto es que hay que lograrlo, hay que lograr el consenso, ¿sí? Ale, sí. Perdón, pero son las 6:05 y vos a las 7 tenés otra reunión, así que... Bueno, perfecto. Bueno, no sé si te parece que vayamos cerrando. Esta charla puede... Perdón. Esta charla puede continuar, por supuesto, en todas las clases que vienen, y seguimos trabajando para ir ajustando el curso de la manera que ustedes más les vaya sirviendo, y dentro de, bueno, del control que nosotros podemos hacer, ¿eh? Estamos abiertos a todas las inquietudes, ¿sí? Así que no duden en comunicar todas las dificultades. Entonces, bueno, una pregunta, sí. ¿La clase de hoy sería la que ya subieron? Claro, la clase de hoy es la que ya subimos. Ahora la idea sería, bueno, yo les voy a hacer un resumen igual ahora, y junto con Lorena vamos a hacer un resumen del material de esa clase. ¿Está bien?
por si yo me tengo que ir a una reunión a las 7 de la tarde, pero tratemos de hacer este resumencito como para que ustedes tengan todo ese material como para ir trabajando. Sí, ¿había otra pregunta? Perdón, que no, justo se me cortó el audio, no entendí. Sí, ahí no sé bien qué parte es la que no entendiste, pero se cortó otra vez, no te estaría escuchando. Justo cuando le respondió el compañero no escuché esa partecita, se entrecortó. Bien, sí, te lo respondo de nuevo. Lo que él preguntó es si la clase de esta semana sería lo que se subió la semana pasada. Sí, esta semana estaríamos en la semana 1. ¿Sí? El viernes habitualmente de cada semana se va a subir lo de la semana siguiente. Entonces, la semana siguiente vamos a tener, este viernes vamos a subir el material de la semana 2, que va a ser con el capítulo 2 del libro. Vamos a ir así, casi todos los capítulos van a tener una semana, excepto algunos que son un poquito más bravos, le vamos a dar 2 semanas. ¿Sí? ¿Está? Y van a ir viendo en las prácticas qué cosas se pueden ir haciendo y qué cosas no. Cuando entran a la práctica, los docentes les van a ir indicando, porque los problemas conviene hacerlos en forma selectiva, no todos los problemas de la práctica, sino les van a decirle, ahora pueden hacer el 1, el 5, el 8, ¿sí? Y porque algunas cosas nosotros las vamos a distribuir de otra manera. Bien. Bueno, si les parece, arrancamos un ratito entonces con un poco del material. Bueno, habrán los que pudieron ver el material. Había una última pregunta, Ale. Hay sí. una última pregunta que alguien, no sé si llegaste a escuchar. No. ¿Las clases grabadas las van a subir al CBG? ¿Están en el CBG? ¿No las encontraste, Belén? O sea, la de la que están grabando ahora, digo, ahora mismo. Esta sí, sí. Sí, también la vamos a subir. Genial, gracias. Ok. Bueno, estamos grabando, ¿no, Lore? Sí. Sí, Ale, todo. Buenísimo, listo. Bueno, vamos entonces a hacer un breve resumen del material del primer capítulo. El primer capítulo es un capítulo dedicado a la presentación de los fenómenos de la electrostática, que son fenómenos que son, digamos, el primer escalón del tratamiento de los fenómenos eléctricos, ¿sí? Y dicho sea de paso, nosotros nos vamos a pasar 2/3 de este curso tratando problemas, ¿sí? De tipo eléctricos y magnéticos, ¿sí? Y sus combinaciones, por decirlo de alguna manera, que es la teoría electromagnética clásica. Toda esta parte de la materia se va a dedicar a eso, a diferencia del último tercio que vamos a trabajar con los problemas térmicos, ¿sí? La cuestión de la termodinámica, ¿sí? Eso va a ser nuestro último tema que va a ocupar el último tercio del curso, ¿sí? Pero el primer escalón de todo este tratamiento es la electrostática. Y la electrostática, ¿sí? Es una teoría que se inició experimentalmente por allá por el último cuarto del siglo XVIII, ¿sí? Y tuvo su primera ley formal en 1785, que es la ley de Coulomb, que en definitiva, junto con el principio de superposición, son 2 leyes que son las 2 leyes importantes que hay en este capítulo, ¿sí? Ya lo vamos adelantando, que lo importante es llegar a esas 2 leyes, ¿sí? Y a partir de eso se puede desarrollar toda la ejercitación del capítulo, ¿sí? Bueno, la primera parte es que del tratamiento está entonces destinada a que se presenten los elementos que vamos a utilizar. Por un lado, el concepto de carga eléctrica, que es la propiedad que tienen los cuerpos que toman parte de los fenómenos eléctricos, ¿sí? Y por otro lado, ver después cómo esa propiedad, ¿sí? Opera, ¿sí? Para que los fenómenos eléctricos puedan darse, ¿sí? Por lo menos en esta primera instancia. Bueno, el concepto de carga eléctrica es un concepto que podemos decir que es una magnitud medible
y que siempre está asociada a un soporte material, es decir, que siempre tiene que haber algún objeto con masa sobre el cual esté situada la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, uno nunca va a tener carga eléctrica sin masa, ¿sí? Siempre tiene que haber un cuerpo, que puede ser un cuerpo en cualquier estado de agregación. Puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido, puede ser un plasma. En fin, todos los estados de agregación, ¿sí?, admiten esta mirada. La carga eléctrica tiene una doble naturaleza, existen cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Esa es la manera de identificar dentro de la teoría dos tipos de carga que son distintas, ¿sí? Y por otro lado es una magnitud medible, ¿sí? Cuando uno dice que es una magnitud medible, quiere decir que tiene que poder tener una unidad con que medirla y una escala, ¿sí?, sobre la cual poder identificar el valor de carga que tiene un cuerpo determinado, ¿no es cierto? La unidad de carga es el coulomb o coulombio, ¿sí? Y uno trabaja siempre, ¿sí?, armando una escala. Un coulombio es una cantidad bastante grande de carga, si uno lo piensa en la carga que puede adquirir un cuerpo, ¿sí? Nosotros siempre vamos a trabajar en general en los problemas con cargas del orden del microculombio, del nanoculombio, es decir, 10 a la menos 6, la millonésima parte de un culombio, o 10 a la menos 9, el nanoculombio, que estaríamos en el orden de 10 a la menos 9, estaríamos en la milmillonésima parte de un culombio. Esas son típicas cargas de las que se pueden conseguir, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno toma un objeto, por ejemplo, imagínense una esferita de vidrio y la frota con un paño, y entonces ahí aparece que tanto el paño como la esferita de vidrio quedan cargados. Esas cargas son del orden de a lo sumo del orden de los microculombios, ¿sí? Bien, ahí entonces estamos hablando un poco de ya cuál es la unidad y de que eso se puede medir, y lo que nosotros dimos en nuestros tratamientos, en los videos y en el texto, van a ver que tenemos modelos de cómo se imaginaron esto los pioneros de la teoría, a lo que le llamamos el modelo clásico, y a lo que sabemos hoy, ¿sí?, que sería nuestro modelo microscópico, ¿no es cierto? No es que el modelo microscópico que nosotros contamos sea el modelo súper detallado que hay en la actualidad, ¿sí?, pero por lo menos es un modelo que habla de átomos, moléculas y esas cosas. En el caso de los primitivos, los pioneros de la teoría, lo que tenían era que ellos no sabían ni que existían los átomos ni que existían los electrones, ¿sí? Y fíjense que esta teoría fue antes de 1800, cuando arranca la electrostática, y el conocimiento del átomo y del electrón se consolidó ya en el siglo XX, es decir, 1910, 1920. En ese rango es donde se habló ya de los electrones y los átomos con cierto conocimiento de cómo funcionaban las cosas. Los primitivos se imaginaron que la carga era como un fluido que podía pasar de cuerpo a cuerpo. Pero lo que ya se dieron cuenta de antemano es que eso que no era una propiedad que se le agregaba a los cuerpos, sino que de alguna manera esa propiedad ya vivía dentro del cuerpo. La carga eléctrica es una propiedad que vive dentro del cuerpo, pero que no se manifiesta porque dentro de un mismo cuerpo, ¿sí?, por lo menos en este planeta donde nosotros vivimos, con las temperaturas típicas que hay en la Tierra, las cargas eléctricas están compensadas, es decir, que los cuerpos no es que no tienen carga, sino que la cantidad de carga positiva que tienen es exactamente igual a la cantidad de carga negativa. Entonces, cuando uno dice que un cuerpo se carga, quiere decir que uno le agrega una pequeña dosis de carga de algún tipo o le saca una pequeña dosis de carga del otro tipo, ¿sí? Eso significa cargar un cuerpo. Y un cuerpo se puede cargar positivamente o negativamente. Lo que les pasaba a los pioneros de la teoría era que ellos no sabían qué carga era la que se podía poner o sacar. Entonces pensaron que cualquiera de las dos podía agregarse o sacarse del cuerpo, ¿sí? Bueno, así pensaron los primitivos. Los que vinieron después, ¿sí?,
los que ya desarrollaron el modelo microscópico, ellos ya sabían que los átomos estaban formados por protones que tenían carga positiva y electrones que tenían carga negativa. La cantidad de carga que tenían esas dos partículas eran exactamente iguales y es una carga elemental, así se la llama. Se la representa con la letra E minúscula y lo que nosotros sabemos es que el valor de esa carga es 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. Fíjense, es insignificantemente pequeña, ¿sí? Muy pequeñita. Pero los electrones tienen la versión negativa de esa carga y los protones tienen la versión positiva de esa carga. Ahora, como ustedes saben, los electrones son partículas que se mueven alrededor de los núcleos atómicos, pero los protones están metidos dentro de los núcleos y además tienen masas mucho más grandes que los electrones. Por tanto, la movilidad de los electrones en general es muy superior a la movilidad de los protones. Por tanto, la mayor parte de las veces, cuando uno dice que un cuerpo se carga, ¿sí?, es porque uno le saca electrones o le pone electrones. Los protones no se mueven, es muy difícil sacar protones de una muestra material, ¿se entiende? De todos modos, a veces se mueven, no se van a pensar que es imposible, pero las más de las veces siempre nosotros vamos a pensar que la movilidad fundamental la tienen los electrones. Entonces, si uno dice que tiene un cuerpo originalmente neutro, ¿sí?, y de repente se carga positivamente, no es porque uno le agrega carga positiva, sino que le saca electrones que tienen carga negativa. O si se carga negativamente es porque le agrega electrones y logra que esos electrones se metan dentro de la estructura. Pero lo que más se mueve son los electrones en general. Así que bueno, ahí tenemos un poco la idea actual, ¿sí?, de que los cuerpos que tenemos en la actualidad, ¿sí?, que conocemos cómo están hechos, ¿sí?, están hechos de átomos, de moléculas, de iones, en fin, de todas las cosas, de todas las variedades químicas que conocemos. Estructuras cristalinas, estructuras de agregación, diferentes clases de estructuras de sólidos, en fin. Todo eso en las condiciones en que vivimos nosotros en este planeta, en general son materiales neutros. Entonces uno dice, ¿la madera con que está hecha esta mesa tiene carga eléctrica? Sí, pero la tiene compensada. Por eso no pasa nada cuando yo la toco, no tengo efectos eléctricos acá, ¿sí? Pero tiene cargas. Las cargas están compensadas, tanto positiva como negativa. ¿Está? Esa sería entonces la idea fundamental. Bueno, después tenemos que ver cómo hacer una adecuada descripción de la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica en general reside en cuerpos, ¿sí? Entonces, depende cómo esa carga eléctrica esté distribuida en los cuerpos, uno puede tener que en cada punto del cuerpo hay una cierta cantidad de carga, ¿sí? Pero para poder definir eso, así como ustedes lo aprendieron a hacer con la masa, lo que conviene construir es una densidad, ¿sí? Entonces, así como existía la densidad de masa, existe la densidad de carga, la densidad volumétrica, que se mediría en coulombs sobre metro cuadrado, como la densidad de masa se mide en kilogramos masa sobre metro cúbico, y la densidad de masa se mide en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, idéntico a cómo es la densidad de masa, es la densidad de carga, pero cambiando la unidad de masa por la unidad de carga. Y en cada cuerpo puede haber una densidad distribuida en el cuerpo de diferentes maneras. Si el cuerpo es homogéneo, es decir, que tiene la misma densidad de carga en todas partes, podemos dividir la carga dividido el volumen y eso me da cuánto es la densidad volumétrica de carga. Ahora, podría ser que el cuerpo tuviera una densidad variable, que cada punto tuviera distintas densidades. Bueno, en ese caso, habría que decir en cada punto qué densidad de carga tenemos, ¿sí? Entonces, aparecería una forma funcional que me dice, dependiendo de las coordenadas X y Z, me va a decir qué densidad de carga tengo. Así sería que es una densidad volumétrica de carga. Ahora, algunas veces, ¿sí?,
lo que nosotros vamos a tener es que, así como la realidad tiene estructuras que siempre tienen volumen, a veces nosotros en los modelos, recuerden que los modelos son como caricaturas de la realidad, no son exactamente la realidad, en el mundo de los modelos pueden aparecer cuerpos que no tengan volumen, por ejemplo, una superficie o una curva, son objetos geométricos que no tienen volumen, y uno podría decir, por ejemplo, yo tengo una carga, un hilo cargado, un anillo que tiene carga, pero el anillo, en vez de modelarlo como un objeto que tiene un volumen, como ocurre con todos los anillos o espiras o argollas, qué sé yo, cualquier cosa que uno tiene con esa forma siempre tiene un pequeño espesor. Bueno, pero nosotros en los modelos a veces esos espesores los despreciamos y decimos, bueno, esa curva, ahí está la carga, entonces defino una densidad lineal de carga, o si tengo una superficie, defino una densidad superficial de carga. Son maneras de pensar, pero en el mundo de los modelos. Y entre esas maneras existen las cargas puntuales, porque uno que dice, bueno, yo tengo una pequeña partícula, por ejemplo, si ustedes hicieran la cuenta de, no sé, cómo es la Tierra girando alrededor del Sol, puede utilizar la teoría de gravitación y dice, bueno, considero que acá está el Sol, acá está la Tierra, pero cuando hago los dibujitos, dibujo dos puntitos y marco la distancia. Ahora uno dice, ¿y qué tamaño tienen la Tierra y el Sol? Y no sé. Yo sé que la Tierra tiene un radio de 6.400 kilómetros. Y el Sol tiene bastante más, es grande, es 700.000 veces la Tierra. Bueno, pero como no sé la densidad, no sé muy bien el radio que tiene, no importa. Supongamos que tuviera 1 millón de kilómetros de radio, qué sé yo, no sé, capaz que sí. No importa. Pero ¿qué distancia hay entre la Tierra y el Sol? Y entre la Tierra y el Sol hay 150 millones de kilómetros. Metro más, metro menos. ¿Sí? Porque como la órbita es elíptica, pero estamos en 150 millones de kilómetros. ¿Es significativo el tamaño del Sol, mucho menos el tamaño de la Tierra, frente a 150 millones de kilómetros? No, las consideramos dos puntitos y la cuenta anda espectacularmente bien. Entonces, cuando uno dice, voy a aplicarle a ver qué fuerza le hace el Sol a la Tierra, cuando me fijo qué tremenda distancia hay, y qué chiquitos que son los objetos en comparación con esa distancia, digo, los considero puntitos directamente. Entonces, la Tierra, a los efectos de cómo lo usan los astrónomos, les voy a contar un secreto. Lorena es astrónoma, entonces cuando yo hablo esto me da un poco de miedo por las dudas que meta la pata diciendo cosas que no son. ¿Sí? Bueno, no importa. Pero, volviendo al punto, yo tenía... Los considero un puntito. ¿Y funciona ese modelo? Sí, funciona bárbaro. Anda bárbaro. Ustedes hacen la cuenta, les queda espectacular. ¿Sí? Se calcula la órbita perfectamente. Entonces, quiere decir que el modelo funciona. Ahora, no lo puede usar para cualquier cosa. Pensar que la Tierra es un punto, que tiene una masa, tremenda cantidad de masa que tiene la Tierra, pero es un puntito, ¿sí? Bueno, se puede usar para cosas como esto. Bueno, así, a veces, se pueden usar para la carga de la misma manera. Pensar que hay una partícula puntual, es decir, que considero que su volumen es despreciablemente pequeño, al extremo que lo aprieto hasta convertirlo en un puntito, y digo que toda la carga está en ese puntito. ¿Está? Ahí, ¿cuándo lo podemos usar eso? Y bueno, cuando las distancias son muy grandes comparado con el tamaño real del objeto sobre el cual está puesta la carga. Así es como se piensa la idea de partícula puntual, ya sea porque le quiero compactar su masa hasta que se convierta en un punto, pero decir la masa que tiene es de tantos kilogramos, o le quiero compactar su carga hasta decir la carga que tiene es de tantos coulombs. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. El último elemento que tenemos que presentar para poder decir que Lore nos pueda contar cómo es la ley de Coulomb, es decir lo siguiente: si uno pone, ¿sí?, cuerpos cargados en presencia uno del otro, lo que ocurre es que entre ellos aparece una interacción eléctrica. Se van a hacer una fuerza entre ellos, ¿sí? Va a haber una fuerza de interacción.
Así como en la gravedad un cuerpo le hacía fuerza al otro, en este caso, si hay dos cuerpos que tienen carga eléctrica, entonces entre ellos van a aparecer fuerzas. Algunas veces esas fuerzas son atractivas y otras veces son repulsivas. Pero ¿qué pasa? Como les aparecen fuerzas, si están sueltos, ¿sí? Por ejemplo, si la fuerza fuera atractiva, ¡pac!, se pegarían. Entonces lo que hace falta es una estructura resistente, es decir, algo que los sostenga en las posiciones, ¿sí? Para que no se choquen entre ellos. ¿Está la idea? Eso es lo que tendría que haber, una estructura. Nosotros nunca las vamos a dibujar, pero mientras estemos en electrostática, siempre vamos a pensar que esa estructura está, a menos que uno explicite lo contrario, porque de lo contrario las partículas no se podrían quedar quietas. ¿Y qué es la electrostática? Es el estudio de las partículas cuando están quietas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Es partículas cargadas que están quietas. Así es la electrostática. Para que se queden quietas, si es que entre ellas hay interacción, tiene que haber una estructura resistente que impida su movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿por qué esta notebook que está acá, está quieta acá, siendo que la Tierra la está atrayendo a irse para abajo? Porque hay una estructura resistente, la mesa, que impide que esta computadora se vaya hacia el piso. ¿Se entiende? La estructura resistente es la mesa. Bueno, siempre tiene que haber una estructura resistente para que las fuerzas que ocurren a distancia, como es el caso que vamos a tener con la fuerza electrostática, va a ser una interacción que va a estar impedida de movimiento, ¿sí?, por una estructura resistente. Bueno, hasta este punto, entonces, hicimos un pequeño resumen de todos los elementos que hacen falta para poder introducir las dos leyes fundamentales, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a pedir a Lore que nos cuente, ya con más recurso gráfico allí, que nos diga cómo es la ley de Coulomb y después qué significa y cómo es el principio de superposición, ¿sí? Lore, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto, Ale, acá estoy lista. Bueno, acá tengo preparado ya un gráfico para introducir la ley de Coulomb, que es la que nos habla de la interacción entre partículas cargadas, dos partículas cargadas y puntuales, ¿sí? Fíjense, yo acá dibujé en azul un sistema de referencia, ¿sí?, que será un sistema físico inercial, y fijo a ese sistema de referencia un sistema de coordenadas, que en este caso es un sistema de coordenadas cartesianas. Hago esta aclaración para que no se confunda desde la primera clase lo que es el sistema de referencia con el sistema de coordenadas. Bien, veamos que respecto de este sistema tenemos dos partículas cargadas, yo las indiqué acá con los nombres Q1 y Q2, las pinté del mismo color para indicar que tienen la misma carga, porque ustedes recuerden que en la naturaleza la carga se presenta en dos formas, positiva y negativa, entonces tendremos que hacer una distinción entre esos dos tipos de carga. Bueno, las que yo marqué acá, las que yo elegí para describir esta ley, las tomé de manera que sean del mismo signo. Y cada una de ellas tendrá posiciones R1 y R2 respecto de nuestro sistema de referencia. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Nos dice que si dos partículas puntuales están cargadas, ¿sí?, van a interactuar entre ellas de manera tal que cada una va a ejercer una fuerza sobre la otra. Vamos a hacer una aclaración acá. Nosotros siempre que hablamos de una ley, damos un marco físico y un marco geométrico, ¿sí? ¿A qué se hace referencia? Bueno, cuando hablamos del marco físico, hablamos de las dos cargas, ¿sí?, de las dos partículas cargadas, y cuando hablamos del marco geométrico, hablamos de la construcción adicional que tenemos que hacer para mencionar cómo la situamos respecto de qué sistema de referencia y demás. Acá estamos suponiendo que las dos partículas están sujetas por que hay algún soporte que no les permite moverse, pero no lo dibujamos.
porque si no, nuestro dibujo se haría muy engorroso, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley entonces, la ley de Coulomb en este contexto? Cuando ya dimos el marco físico y el marco geométrico, ahora pasamos a decir cómo enunciamos la ley. Bien, dadas dos partículas, Q1 y Q2, situadas en las posiciones R1 y R2, fijas en esas posiciones, ¿sí? Fijas en esas posiciones respecto a este sistema de referencia, entonces, la fuerza que cada una de ellas ejerce sobre la otra estará en la recta de acción que surge de unir ambas partículas, que yo acá la marqué con esta línea punteada, a esa dirección. Será atractiva en el caso de que las partículas tengan distinto signo, o será repulsiva en el caso de que las partículas sean de igual signo, ¿sí? Por otro lado, vamos a decir que esa fuerza es proporcional al producto de las cargas que están involucradas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas. Vamos a escribir eso, ¿sí? Vamos a escribir ese enunciado, lo vamos a trasladar a una expresión matemática. Vamos a decir que la fuerza, y acá yo voy a poner dos subíndices que hacen referencia a las dos partículas que están interactuando. La fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la partícula 1, lo pongo en ese orden y quiero decir eso. La fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la partícula 1 va a ser igual a una constante K, que ahora vamos a ver cuánto vale, por el producto de las cargas, Q1 por Q2, dividido el cuadrado de la distancia. Y ahora fíjense que la partícula 1 está en la posición R1, la partícula 2 está en la posición R2, son dos vectores, ¿sí? La distancia entre Q1 y Q2 yo les puedo escribir de la siguiente manera. Vean que acá hay un vector, ¿sí? Que va desde Q1 hasta Q2, ¿sí? A este vector yo lo voy a llamar U. U. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se sumaban vectorialmente estas magnitudes, vamos a decir que R1 más U resulta ser igual a R2. O sea, R2 es la suma vectorial de R1 y U. O lo que es lo mismo, podemos escribir que U es R2 menos R1. ¿Sí? Si lo pasamos restando. ¿Está? Pero entonces, el módulo del vector U será justamente la distancia entre R1 y R2, ¿sí? Entre la partícula con carga Q1 y la partícula con carga Q2. Entonces, en el denominador de Q1 por Q2, lo que vamos a poner es justamente el módulo de U. El módulo de U, pero lo vamos al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a escribirlo en términos de las posiciones de las cargas. O sea, R2 menos R1 al cuadrado. Esto es lo que vamos a poner acá. R2 menos R1 al cuadrado. En esta expresión acabamos de volcar esa información que yo les había dicho respecto de que la fuerza era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Pero no estamos indicando todavía la dirección y el sentido que tiene esta fuerza, ¿sí? Recuerden que acá tengo una fuerza que tiene carácter vectorial, tiene un vector arriba, y si escribimos un vector en el miembro izquierdo de esta ecuación, en el miembro derecho tiene que haber también una especificación del carácter vectorial que tiene esa fuerza. ¿Cómo vamos a escribir ese vector? Bueno, vamos a decir que va a estar dirigido, vamos a usar este vector U para decir que la dirección de la fuerza es justamente la dirección de U. Y para que nos dé un vector unitario, vamos a dividirlo por su módulo. Entonces, recordando que U es R2 menos R1, lo dividimos por su módulo y eso es lo que nos va a dar el carácter vectorial para la fuerza. R2
menos R1 dividido entonces R2 menos R1. Bien. Habíamos dejado para más adelante decir quién era K. K es una constante que se llama constante electrostática, ¿sí? Y que tiene un valor que se encuentra experimentalmente, ¿sí? 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado, ¿sí? Vean que con estas unidades, para acá, la fuerza está dada en newtons, ¿sí? Que es la unidad de fuerza que ustedes conocen. ¿Qué ocurre si en lugar de tener dos cargas, ahora tenemos una distribución de n cargas, ¿sí? Si ahora tenemos Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub n, y cada una de estas partículas están situadas respecto de nuestro sistema de referencia en las posiciones R1, R2, hasta Rn. Estas partículas están cargadas y están fijas en sus posiciones. Bueno, lo que vamos a hacer, si queremos encontrar cuál es la interacción sobre una de ellas, cuál es la fuerza resultante sobre una de ellas, vamos a apelar al principio de superposición, ¿sí? El principio de superposición nos habla de la linealidad de la interacción entre las partículas cargadas, ¿sí? Es una suerte de bendición de la naturaleza que nos permite decir que la fuerza que actúa sobre una de estas partículas será la suma de las fuerzas individuales que ejercen cada una de las otras partículas. Entonces lo que tendremos que hacer es simplemente sumar sobre todas las acciones que ejercen cada una de las n-1 partículas restantes sobre la partícula en cuestión, la que nos interesa estudiar, la que estamos calculando su fuerza. Vamos a decir que la fuerza resultante sobre la partícula n, por ejemplo, yo voy a calcular la fuerza sobre la partícula enésima, será la suma sobre, vamos a poner un índice que recorra todas las partículas desde 1 hasta n-1, ¿sí? Y vamos a sumar todas las fuerzas que ejercen sobre la partícula n. La suma desde igual 1 hasta n-1 de la fuerza que ejerce sobre la partícula n, la partícula i, ¿sí? Recuerden que trabajamos en ese orden, y ese orden, si miran la expresión acá que yo les acabo de dar para la ley de Coulomb, tiene que ver con una regla mnemotécnica para recordar el orden en el que aparecen los vectores en nuestra expresión. Fíjense que no es lo mismo tener R2 menos R1 que tener R1 menos R2, ¿sí? Y como no es lo mismo, para recordar el orden en el que van, cuando queremos calcular una fuerza, es que indicamos los subíndices de esta manera. Bueno, desarrollemos cómo va a quedar esta sumatoria. Bueno, va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n-1 de k por q sub n por q sub i sobre Rn menos Ri al cuadrado por Rn menos Ri sobre su módulo Rn menos Ri en módulo. Una cosita que no les mencioné respecto del valor de K es que K se relaciona con otra constante fundamental de la física, que es la permitividad eléctrica del vacío, y que la van a encontrar con el símbolo de una letra griega, epsilon, y un subíndice 0. Ese subíndice hace referencia a que es la constante asociada a el vacío. Esta constante nos habla de una propiedad eléctrica de los materiales, y en este caso estamos hablando del vacío. Epsilon 0 se relaciona con K mediante la siguiente relación. Es 1 sobre 4pi por K. Y bueno, creo que con esto ya les doy un pantallazo general de lo que son las dos leyes fundamentales de este capítulo, que son la ley de Coulomb y el principio de superposición.
quedan unos minutitos. No sé, Ale, si te parece que abramos para hacer para que hagan las consultas los chicos, antes de que... Sí, ahí se me escucha, volví a poner el audio. Sí, te escuchamos. Ah, bien. Bueno, lo que podríamos hacer, yo me tendría que ir escapando porque tengo una reunión y tengo que buscar el link. A propósito, ya te lo pasé. Me lo pasaste para que pueda entrar. Ya te lo pasé. Perfecto. Bueno, entonces, yo lo que creo, para que no estemos apurados, yo me puedo despedir y te quedas vos un rato con ellos para contestarles Con algunas todo preguntas. Con ¿Sí? todo gusto. Bueno, discúlpenme que me tengo que escapar un poco apresuradamente, pero les voy a contar la causa, que puede ser que varias veces me pase lo mismo, porque ustedes saben que yo, aparte de ser el profesor, uno de los profesores de esta cátedra, como les decía, el más veterano de los profesores, No es cierto. ¿qué? Está Tolosa que te gana. Sí, Tolosa me gana, es cierto, está bien, sí, tenés razón. Pero bueno, además yo soy el director del Departamento de Ciencias Básicas, entonces tengo una cantidad de requerimientos que me llaman y tengo que escaparme a reuniones, así que más de una vez puede ser que me pase esto por esa superposición. Así que desde ya les pido disculpas por hoy y por las que vendrán. Igual les voy a seguir pidiendo disculpas, pero la verdad que es una actividad que a veces es una vorágine bastante terrible, así que simplemente eso. Yo lo que voy a hacer, Lore, Ale, una es que cosa, porque yo justo quedé cuando como... a mí se me cortó la conexión y quedaste como hospedador vos, así que... Como hospedador. Ahora voy a buscar cómo resuelvo eso, te paso el hospedador y me despido. Así que bueno, de mi parte, nos encontramos el lunes próximo. Después Lore les va a dar las coordenadas para si quieren ir a la práctica de ella, así que vos les contás, Lore, pues si les gusta el estilo, se pueden manejar con vos, si no, están los otros horarios, todos los que quieran. Bueno, yo me encuentro con ustedes de vuelta el lunes o en las consultas que me toque a mí afrontar si ustedes las piden, ¿sí? Bueno, que vaya todo muy bien. Profe. Joya, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Profe, gracias. Bueno, chicos, si quieren ir haciendo alguna consulta sobre esto o sobre alguno de los otros temas que fueron tratados durante la clase o en los videos. ¿Pudieron ver los videos? ¿Alguna dificultad con eso? ¿Me comentan? ¿Los encontraron fácil? Sí, profe, joya los videos. Genial, genial. Bueno. Dificultades, cosas que no hayan entendido, algo que se haya dicho que no les quedó claro. Me refiero a los contenidos ahora, ¿no? A los temas que trabajamos en esta clase. No sé si podrá explicar de nuevo lo del principio de superposición otra vez. ¿Cómo no, Belén? Mira, la idea es la siguiente. Imagínate que vos tenés, en lugar de tener dos cargas, ahora se agregan al escenario geométrico, se agregan otras cargas. Una más, por ejemplo. Una más. La dibujamos por acá. Dibujo por acá una tercera carga. Q3. ¿Sí? Y la pinté de otro color, fíjate, la dibujé de otro color. No sé si ustedes llegan a distinguir los colores. Estas dos, Q1 y Q2 son rojas, Q3 es azul. En el libro hacemos la siguiente convención. El rojo es para las cargas positivas, el azul es para las cargas negativas. Que eso sea así es absolutamente improbable, ¿no es cierto? Las cargas no necesariamente tienen por qué tener un color asignado, pero es una manera que usamos para distinguirlas, ¿está? Entonces, acá tenemos a la partícula Q3 y la indicamos, ¿sí? Indicamos su posición con el vector R3. Imagínate ahora, Belén,
que queremos calcular la fuerza que estas dos cargas, Q1 y Q2, ejercen sobre Q3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es sumar la fuerza que Q1 le hace a Q3 y la fuerza que Q2 le hace a Q3. ¿Se entiende? Pero esa suma no es una suma de escalares. Tiene que estar claro que esa es una suma de vectores, ¿sí? Entonces tendrás que sumar usando las reglas que se usan para sumar vectores. ¿Te acordás, por ejemplo, de la regla del paralelogramo? O, por ejemplo, se sumará componente a componente. ¿Está? Nuestra fuerza, yo acá no la dibujé, la fuerza 1, 2, por ejemplo, no la dibujé en este gráfico, la vamos a dibujar. Yo hice todo el gráfico y no dibujé la fuerza. La fuerza dijimos que iba a estar sobre esta recta de acción y estará por acá. Repeliendo a la partícula que tiene carga Q2 de la partícula de carga Q1 porque tienen el mismo signo las dos cargas. Entonces, esta fuerza será la 2,1. ¿Sí? Habrá otra fuerza igual y opuesta a la que siente Q2 sobre Q1. O sea que la partícula Q2 ejercerá sobre Q1 una fuerza 1,2. ¿Sí? Por acá tendré una fuerza 1,2 que sobre la partícula 1 ejerce Q2. ¿Sí? Es igual y es opuesta a esta fuerza. Bueno, a mí me quedó más chiquitita, pero porque se me acababa el pizarrón, chicos. Ustedes sepan entender. Tiene que... Ahí. Tiene que tener igual módulo y sentido opuesto. Estas son las fuerzas de interacción entre la carga Q1 y la Q2. Pero si yo quiero ahora conocer la fuerza sobre la carga Q3, bueno, lo que voy a hacer es trazar la recta de acción que une a la carga Q1 con la Q3. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, estas dos tienen signos opuestos, con lo cual la fuerza que haga Q1 sobre Q3 tiene que ser atractiva. La vamos a dibujar en azul. Vamos a dibujar una fuerza atractiva. Así. Esta es mi fuerza. Tres, 1. ¿Estás de acuerdo con los subíndices? Es la fuerza que sobre 3 ejerce 1. Y por otro lado, voy a dibujar la recta de acción que une Q2 con Q3. ¿Sí? Y voy a dibujar la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3. También atractiva porque tienen distintos signos. Entonces lo vamos a dibujar acá. Esta es la fuerza 3, 2. ¿Sí? Profe, y una... Entonces, a ver, Belén. Capaz es una preguntonta, pero... No hay preguntontas. No. Teniendo las dos Acá cargas, puedes preguntar lo que quieras. Hay respuestas tontas, pero no preguntas tontas. Genial. Y en este caso, que las dos cargas ejercen una fuerza sobre Q3, ¿no se puede hacer una sumatoria de esas dos cargas y hacer como una sola fuerza total, digamos? Exactamente. Eso es lo que dice el principio de superposición. Mirá. ¿Ves el principio de superposición? Yo lo escribí en este renglón. Escribí esto, lo vamos a remarcar. Esta sumatoria es la que justamente te habilita a vos a hacer lo que me acabas de proponer. Vamos a ver en este caso cómo sería. Sería decir que la fuerza resultante sobre la partícula 3 va a ser igual a... Fíjate, yo lo voy a escribir como lo dice el principio de superposición y después lo desarrollamos para que veas que es lo mismo. Va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n-1 tengo que ir. n-1 en este caso es 2. De la fuerza, sigo acá, mira, fíjate, la fuerza que sobre n ejerce la partícula i. n en este caso es 3, o sea que es la fuerza que sobre 3 ejerce la partícula i. Y le puse vector acá arriba. Bueno, ahora desarrollemos esta sumatoria, que en este caso es muy sencilla porque tiene dos términos nada más.
va a ser el término para igual 1 y el término para igual 2. Tendremos la fuerza que sobre 3 ejerce 1 más la fuerza que sobre 3 ejerce 2. Y aquí me quedó la fuerza resultante sobre la partícula 3 escrita como una suma vectorial entre las fuerzas que actuaban individualmente por Q1 y por Q2. ¿Cómo encuentro el resultado? Bueno, estos dos vectores que acá me quedaron marcados en azul, los tengo que sumar vectorialmente. ¿Cómo se hace eso? Si lo quiero hacer acá en el gráfico, tengo que usar la regla del paralelogramo. ¿Cómo se hace eso si lo quiero hacer acá analíticamente teniendo la fuerza escrita en componentes? Componente a componente. Sumo las componentes X por un lado, las componentes Y por otro, las componentes Z por otro. Hay una cosa que les tiene que quedar claro. Cuando yo escribo esto, F21 o cualquier otra fuerza, ¿sí? Lo que estoy escribiendo es esto, fíjense. F21 en X, F21 en Y, F21 en Z. ¿Se entiende? Estoy escribiendo, esto que está acá, esconde un vector. Y si esconde un vector, ese vector se tiene que poder escribir en sus componentes. Acá se las estoy haciendo explícitas. La fuerza tiene una componente X, una componente Y y una componente Z. ¿Acá tengo que poner vectores? No, acá no, porque las componentes son escalares. ¿Sí? Las componentes son escalares. Positivas o negativas, pero son escalares. ¿Está? Al conjunto de estas tres componentes, ¿sí? Las agrupamos para encontrar la fuerza total. Y esa fuerza total tiene carácter vectorial. ¿Está más claro, Belén? Sí, ahora sí. Gracias. Genial. ¿Más dudas sobre esto, chicos? Profe, y yo te voy a hacer una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Cómo quedaría cuando alguna de las fuerzas tiene signo diferente, tiene una positiva y otra negativa? ¿Vos te referís a las componentes? Perdón, sí, los componentes, perdón, me equivoqué. No pasa nada, no pasa nada. Es como, imagínate cuando vos dejás las componentes con el signo que tengan. Vos recordás, Ignacio, que cuando vos indicás un vector en el espacio, ese vector estará representado por una terna ordenada o por un par ordenado si estás en el plano. Y esos tres números, o dos, pueden ser tanto positivos como negativos, y no pasa nada. Imagínate que yo te digo, bueno, la posición de la partícula de la partícula Q1 es la siguiente. A ver, voy a borrar un poquitito por acá. Nosotros decimos, por ejemplo, la partícula Q1 está situada en la posición R1 y indico el vector de posición como 2 para la X, menos 3 para la Y y 1 para Z. Ya está, voy a trabajar con ese vector. No tengo que hacer nada, tengo que respetar las tres componentes, no calculo el módulo de este vector. ¿Se entiende? ¿Qué hago con, imaginen que les doy ahora el vector R2. Digo, bueno, la partícula Q2 está en la posición R2 y R2 es menos 5, 0, 3. Está en esa posición y no se va a mover de esa posición porque ustedes recuerden que la ley de Coulomb me dice que las partículas tienen que estar fijas en sus posiciones. Ojo, no se olviden de eso, ¿eh? Es muy importante esa condición, ¿sí? Es parte del escenario físico, ¿sí? Entonces, queremos calcular la fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la 1. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la manera de operar en este contexto? Bueno, vamos a decir que la fuerza que sobre 2 ejerce 1 será K por Q1 por Q2, y ahora tengo que dividir por el módulo de R2 menos R1 al cuadrado. ¿Cómo hago esa cuenta? Hago, primero, como tengo acá R1 y R2, calculo el vector diferencia.
Hay mosquitos, chicos, estoy manoteando mosquitos, ustedes disculpen. R2 menos R1. ¿Cómo se hace esa cuenta? Y bueno, componente a componente. ¿Se acuerdan cómo se hacía en álgebra o en análisis? No sé dónde trabajaron con vectores. ¿Qué tengo que hacer? La componente x de R2 menos la componente x de R1. Hago menos 5 menos 2, menos 7. Después, la componente y de R2 menos la componente y de R1, o sea, 0 menos menos 3, o sea, 3. Y por último, para la componente z del vector diferencia, hago 3 menos 1, o sea, la componente z de R2 menos la componente z de R1, y eso me queda 3 menos 1, 2. Tengo el vector diferencia, ¿y ahora qué hago? Ahora encuentro el módulo. El módulo de R2 menos R1 es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tendré menos 7 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Bueno, esa la hacen ustedes. Tengo 49 más 9 más 4, ¿sí? 49, me quedan 58, 62, raíz de 62. Raíz de 62. Entonces, acá en el denominador, ¿qué tengo que poner? A ver si me ayudan por ahí. ¿Alguien que me ayude con la cuenta? ¿Qué tengo que poner acá en el denominador de el producto Q1 y Q2? 62. Exacto, tengo que poner el módulo al cuadrado, o sea, 62. Y acá viene todo esto, que yo lo voy a encerrar con un vector, perdón, con un círculo rojo, todo eso me da el versor, o sea, el versor me indica hacia dónde está apuntando la fuerza, cuál es la orientación y el sentido que tiene. Esto es lo que le da el carácter vectorial a la fuerza, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa parte? Y bueno, tengo que encontrar el vector, tengo que usar el vector diferencia, que ya lo calculé, y dividirlo por su módulo. Y eso es lo que pongo acá. Pongo menos 7, 3, 2, y a esto lo divido por raíz de 62. ¿Quedó más clara cuál es la forma de operar? Los Sí, valores sí, gracias. de Q2 los van a dar, ¿o no? O eso, ¿cómo Claro, sí. Yo acá te marqué cuál es la manera de trabajar con la parte vectorial. Sí. Fíjate ahora que si Q1 y Q2 tienen el mismo signo, ¿qué me va a quedar? Si Q1 y Q2 tienen el mismo signo, la fuerza va a tener el sentido del vector U. Este que está acá es un vector U. Es un vector unitario, ¿sí? Le ponemos el sombrerito así, que es como una no sé cómo se llama este símbolo, chicos, la verdad es que sombrerito, le digo yo. Le ponemos el sombrerito para indicar que es unitario, que tiene módulo 1, porque al vector lo dividimos por su módulo, entonces me da un vector que tiene módulo 1. Si Q1 y Q2 tienen el mismo signo, la fuerza va a tener el sentido de U. Mientras que cuando Q1 y Q2 sean de distinto signo, el producto de Q1 por Q2 me va a quedar con un menos, porque una carga tiene signo opuesto a la otra. Entonces voy a tener más por menos. Con lo cual la fuerza me va a quedar sentido opuesto a U. Esto es lo que les dice que en el caso de tener las cargas del mismo signo, la fuerza es repulsiva, y si tienen igual signo es atractiva. Si tienen distinto signo es atractiva. Repito, porque me parece que lo dije mal, queriendo apurarme. Si tienen igual signo, la fuerza es repulsiva. Si tienen distinto signo, la fuerza es atractiva. Y ahora vamos a cerrar, chicos, porque Ale tiene que entrar a otra reunión y tiene que usar esta plataforma. Así que les pido disculpas. Cualquier otra consulta que quieran hacer, estoy disponible a través del foro y respondiendo consultas.
Profe, una consulta rápida antes de salir. Sí. Con respecto a la densidad de carga, que no lo mencionó en el video, pero Alejandro lo mencionó cuando estaba explicando. Sí. ¿Lo tenemos en cuenta a la hora de estudiar? Sí. Ok. Sí, y si te genera dudas, si hay algo que no hayas entendido sobre ese punto, haz la consulta a través del foro. Yo voy a estar atenta. Dale, profe. Gracias. Bueno, por nada. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buena Luego, clase. chao, chao. La clase va a estar subida a través de va a estar subida en la plataforma, así que hoy a la noche ya la van a tener disponible. Dale, joya, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Chao, profe. chicos. Les mando un saludo. Gracias. Que anden bien. Hasta luego, Chao, gracias. profe. Chao. Hasta luego. Chao.